¿Qué es la Superintendencia Financiera de Colombia? La Superintendencia Financiera de Colombia es una entidad gubernamental encargada de supervisar los sistemas financieros y de proponer la disciplina y supervisión de los sistemas financieros colombianos establecidos en la Ley 45 de 1923. Además, esta es encargada de velar por los derechos de los consumidores y la transparencia del mercado de valores. A continuación se hablará de la historia del tema. Surgió de la función de la Superintendencia Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valores, según lo establecido en el artículo 1 del Decreto 4327 del 2005. La entidad es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio. Antes de la creación de la superfinanciera, el mercado financiero se regía por dos entes, la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores. La Superintendencia Bancaria fue creada mediante el artículo 19 de la Ley 45 del 1923, año en el cual se produjeron en nuestro país importantes reformas legislativas que permitieron la confrontación del marco institucional apropiado para el crecimiento y desarrollo de muchos sectores fundamentales de la economía nacional. La Superintendencia Bancaria era un sistema de inspección encargado de vigilar el comportamiento de propietarios y administradores del sector financiero, además de darle garantías a los ahorradores a través de esta intervención gubernamental. A su vez, la Superintendencia de Valores fue creada en el año 1979 con el fin de controlar y estimular el mercado de valores, que en aquel momento se encontraba en mal estado. Funcionaron paralelamente hasta el 2005, hasta que el Gobierno Nacional decidió juntar ambas entidades y así crear la Superintendencia Financiera, gracias que el crecimiento del sector financiero obligó al Gobierno Central a replantear cómo se regulaba el sector financiero y el mercado de valores. Ahora la superintendencia tenía la responsabilidad de vigilar e inspeccionar a las personas que tengan cualquier tipo de actividad financiera o que tenga que ver con el manejo y uso de dineros públicos y además de promover y vigilar el mercado de valores. Gracias a esta breve introducción se hablará de dónde se ubica en el organigrama, su estructura, organización y de cómo funciona la superfinanciera. A continuación, ¿en dónde se ubica? En el organigrama del Estado, este se conforma por territorio, población, soberanía y división de poderes. La Superintendencia Financiera de Colombia se encuentra dentro de la rama ejecutiva, es decir, dentro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como organismo técnico adscrito con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio. Se explicará la composición de la estructura orgánica de la Superintendencia Financiera con base en el Decreto 1848 del 2016 y el Decreto 2399 del 2019 en el siguiente orden. Primero, se explicará el despacho de la Superintendencia Financiera. Después se explicará la función de cada una de las oficinas. Luego de esto, se dirá en qué consiste cada una de las direcciones. Después nos iremos por las ramas más grandes que son las delegaturas y finalmente se hablará de la Secretaría General. 1. Despacho del Superintendente Financiero. En el Decreto 2399 de 2019 se establecen los parámetros del despacho del Superintendente Financiero, el cual da la estrategia de la superintendencia y aprueba los lineamientos que les sean presentados para el cumplimiento de la misma. Sus funciones principales son aprobar las políticas, metodologías y procedimientos para ejercer la supervisión de las entidades sometidas a la inspección, vigilancia y control y la supervisión comprensiva y consolidada de los conglomerados financieros. Otra es proponer a las autoridades competentes la regulación de interés de la superintendencia y sus entidades vigiladas, así como las políticas y mecanismos que propendan por el desarrollo y fortalecimiento del mercado de sus activos financieros y la protección al consumidor financiero. Por último, también está renombrar, remover y distribuir los servidores de la superintendencia de conformidad con la disposición legal. Oficinas. Oficinas del área de planeación. Según el decreto 2399 del 2020, en el artículo 15, la Oficina Asesora de Planeación es la encargada de administrar y promover el desarrollo, la implementación, sostenibilidad del sistema integrado y la gestión de la superintendencia. Sus funciones principales son asesorar al superintendente y a las dependencias de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales. También elaborar en coordinación con las dependencias de la superintendencia
el Plan Nacional Operativo Anual y Plurianual de las inversiones de la Superintendencia. Diseñar en coordinación con las dependencias competentes el plan de anticorrupción de la entidad y liderar su implementación también es otra. Oficinas de control disciplinario. El decreto 1848 del 2016, en su artículo 11.245, plantea que la Oficina de Control ejerce el control disciplinario, adelanta e instruye los proyectos respecto de los servidores y exservidores de la entidad, conforme al Código Disciplinario Único y demás normas que modifiquen o adicionen. Sus funciones son adelantar y resolver en primera instancia los procesos disciplinarios respecto de aquellas conductas en que se incurran los servidores y exservidores de la superintendencia, coordinar las políticas, planes y programas de prevención y orientación que minimicen la ocurrencia de conductas disciplinables y adelantar procesos bajo los principios legales de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad y publicidad, buscando salvaguardar el derecho a la defensa y el debido proceso. Oficina de Control Interno. El artículo 11.2144 del decreto 1848 del 2016 establece que las funciones de la Oficina de Control Interno se encargan de planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control interno de la Superintendencia. Sus funciones principales son la verificación de que el sistema interno esté formalmente establecido y que su ejercicio logre ser intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos. Constatar que los controles definidos para los procesos y actividades de la superintendencia se cumplan por parte de las responsables de su ejecución y velar por el cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la superintendencia. Direcciones. Primeramente tenemos la Dirección de Investigación, Innovación y Desarrollo. El artículo 37 del decreto 2399 del 2019 establece que la Dirección de Investigación, Innovación y Desarrollo propone al superintendente los lineamientos estratégicos respecto de innovación, gobierno de los datos, estándares prudenciales y de gestión de riesgos y prácticas de supervisión para el desarrollo de la industria. Sus funciones son las siguientes: coordinar el desarrollo de soluciones normativas, metodologías de supervisión, análisis y estudios de interés para la industria y la superintendencia. Proponer al superintendente para su aprobación las políticas y metodologías para ejercer la supervisión de las entidades vigiladas. Coordinar el desarrollo de productos de analítica para la superintendencia y el suministro de información de interés al mercado y a los consumidores financieros. Sus subdirecciones son Subdirección de Analítica, Subdirección de Investigación y Análisis, Subdirección de Regulación y Subdirección de Metodologías de Supervisión y Gobierno Corporativo. Continuamos con la Dirección Jurídica. El artículo 11.2.1.4.6 del decreto 1848 del 2016 asigna las funciones de la Dirección Jurídica, la cual se encarga de, valga la redundancia, dirigir la defensa jurídica de la superintendencia. Sus funciones son dirigir las labores de cobro persuasivo y coactivo de las sumas que le adeudan a la superintendencia por todo concepto, impartir directrices para el trámite de los recursos de apelación y las solicitudes de revocatoria directa de competencia del superintendente e impartir la unidad de criterio jurídico en los asuntos de competencia de la superintendencia. Sus subdirecciones son Subdirección de Apelaciones, Subdirección de Doctrina y Subdirección de Defensa Jurídica. Secretaría General. En los artículos 7, 11.2.1.4.59, 11.2.1.4.60 y 11.2.1.4.61 del decreto 1848 del 2016 se establece que la Secretaría General asiste al superintendente en la determinación de las políticas, objetivos y estrategias relacionadas con la administración. Sus funciones son dirigir la ejecución de los programas y actividades relacionados con los asuntos financieros, servicios administrativos, gestión documental de recursos humanos, de contratación y notificaciones de la entidad, dirigir y coordinar la gestión de tecnología de la entidad e implementar la política de empleo público, a impartir los lineamientos para la adecuada administración del talento humano de la superintendencia. Delegaturas. Delegatura adjunta de riesgo. En el artículo 11.2.1.4.21 del decreto 2399 del 2019 se establecen las funciones de la delegatura de riesgo, la cual dirige la supervisión de las entidades vigiladas respecto a la gestión de riesgo de su competencia a nivel individual y consolidado. Sus funciones son dirigir la supervisión de las entidades vigiladas respecto de la adopción de mecanismos para la administración y control de los riesgos a los que se encuentran expuestas en el desarrollo de sus actividades,
dirigir la supervisión de las entidades vigiladas respecto del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo inherente a las operaciones financieras conforme a las políticas, procedimientos y metodologías establecidos por el superintendente, y dirigir la participación de delegaturas a su cargo en los procesos de supervisión de los holding financieros, en la supervisión comprensiva y consolidada de los conglomerados financieros y en la construcción de su perfil de riesgo en coordinación con las dependencias competentes. Contiene despachos de riesgos de crédito y de contraparte, riesgos mercado y liquidez, riesgo operacional y ciberseguridad y riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Delegatura adjunta para intermediarios financieros y seguros. El artículo 11.2.1.4.32 del Decreto 2399 del 2019 establece las funciones de la Delegatura adjunta para intermediarios financieros y seguros, las cuales dirigen la supervisión de los establecimientos de crédito, entidades aseguradoras, sociedades de capitalización, sucursales de bancos y compañías de seguro del exterior. Sus funciones son: proponer al superintendente la suspensión o revocatoria del certificado de autorización de una entidad aseguradora, proponer al superintendente la autorización del establecimiento en el país de oficinas de representación de organismos financieros y de reaseguradores del exterior, así como el cierre de dichas oficinas, dirigir la supervisión de los holdings financieros, la supervisión comprensiva y consolidada de los conglomerados financieros y la definición de su perfil de riesgos, de acuerdo con la designación que efectúe el superintendente. Sus despachos son: delegado de paraseguros, delegado para conglomerados financieros y delegado para intermediarios financieros. Delegatura adjunta para mercado de capitales. Dirige la supervisión de las sociedades comisionistas de bolsa, las sociedades comisionistas independientes, sociedades comisionistas de la bolsa agropecuaria y otros activos financieros. Sus funciones son: dirigir el ejercicio de las funciones de control respecto a los emisores de valores, proponer al superintendente la autorización del establecimiento en el país de oficinas de representación de instituciones del mercado de valores del exterior, así como el cierre de dichas oficinas, dirigir la supervisión de los holdings financieros, la supervisión comprensiva y consolidación de los conglomerados financieros y la definición de su perfil de riesgos de acuerdo con la designación que efectúa el superintendente. Comprende de estos despachos: intermediarios de valores, emisores, delegado de fiduciarias y delegado para pensiones. Ahora hablaremos de las funciones generales que cumple la Superintendencia Financiera. Con respecto a esto, encontramos que en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en su artículo 326, es sustituido por el artículo 2 del Decreto 2359 de 1993, se presentan entre sus funciones y facultades las siguientes. Primera, funciones de aprobación u objeción para el funcionamiento de entidades vigiladas, como por ejemplo el Banco de Bogotá o el Banco de Vivienda. Segunda, funciones respecto de la actividad de las entidades, como aprobar inversiones de capital de entidades financieras, compañías de reaseguros, en sucursales y en agencias domiciliadas en el exterior, así como autorizar pólizas, ramos y tarifas de seguro. Tercera, funciones de control y vigilancia, como instruir a las entidades sobre la manera en la cual deben dar cumplimiento a las disposiciones que regulan su actividad. También fijar los criterios técnicos y jurídicos por medio de los cuales se dará cumplimiento a este tipo de normas, así como señalar los procedimientos para su cabal aplicación. Funciones de supervisión, como practicar visitas de inspección cuando se tenga evidencia de algún ejercicio irregular de la actividad financiera. Quinta, facultades de supervisión y sanción, como emitir las órdenes necesarias para que se suspendan inmediatamente las prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras, así como que se implementen las respectivas medidas correctivas y de saneamiento. Sexto, funciones jurisdiccionales, que permiten resolver las controversias que se encuentran bajo su competencia expresa y que fueron adicionadas por el artículo 1 del Decreto 28 de 1999. Ahora vamos a hablar de la función jurisdiccional que tiene la Superintendencia Financiera de Colombia. En prima fase, la Superintendencia Financiera solo conocería de aquellos casos que deriven de las relaciones contractuales y que estuvieran conexos a la actividad financiera, bursátil, aseguradora y relacionado con el manejo, pero ha afirmado que también tiene competencia jurisdiccional para conocer de aquellos casos en los cuales se rompen los deberes precontractuales, así no se haya perfeccionado el contrato aún. Además, no podrá conocer de aquellos asuntos los cuales deban ser sometidos a proceso ejecutivo y tampoco tiene competencia para aquellas acciones de carácter laboral.
¿Por qué se le atribuyeron estas funciones? Esto se hace para poder conservar la confianza pública y la estabilidad del sistema financiero. Asimismo, la integralidad y transparencia del mercado de valores. Vamos a hablar de dónde proviene esa legitimidad que tiene esta institución para resolver los conflictos. Todo se remonta al artículo 116 de la Constitución Política de Colombia, en el cual se atribuyen las funciones jurisdiccionales a ciertos organismos en específico, y en un apartado se hace referencia a que excepcionalmente la ley podrá otorgar funciones jurisdiccionales. Y es por eso que los consumidores financieros pueden acudir a la Superintendencia Financiera para resolver sus conflictos con las entidades que ésta vigila, y tiene la potestad de fallar en derecho definitivamente y con las facultades propias de un juez. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, desde nuestra perspectiva, la Superintendencia Financiera tiene un esquema organizado que posee una operatividad bastante amplia en el ámbito económico. Prima facie, esto sería algo ideal, todo un mecanismo concentrado que logra proveer herramientas de protección y seguridad a los consumidores financieros frente a las entidades vigiladas para el equilibrio de las relaciones contractuales cuando se trata del cumplimiento de las obligaciones que deriven de estas. Sin embargo, evidenciamos que tiende a una congestión en las funciones, facultades y tareas asignadas. Como consecuencia de ello, provoca que no haya una real eficacia procesal para la solución de las controversias que se suscitan en el plano económico. En conclusión, aunque el sistema esté bien estructurado, consideramos prudente tomar una serie de medidas como asignar facultades que fueron concedidas a esta institución a otra entidad a la par, como lo podría ser la Superintendencia de Industria y Comercio, incluso desarrollar una innovadora serie de mecanismos que le den una mayor movilidad o dinámica interna que fortalezca el equipo técnico de la Superintendencia Financiera. Hasta la próxima. Alza la mano si tú eres culpable. Yo soy un abogado muy profesional. He dedicado mi vida entera a estudiar.